Pero tal vez el punto polémico o el cuestionado con mayor frecuencia en este nuevo sistema penal acusatorio es el tema de la participación de los policías como primer respondiente en una escena o en un lugar donde se ha cometido el delito. Vamos a conocer un poco más a qué se refieren, en qué consiste este proceso, pero también la opinión de los expertos en este tema. La venían siguiendo desde la avenida Miguel Alemán y justamente esta mujer termina sin vida en la avenida Churubusco entre el hombre comienza a dispararle en diversas ocasiones hasta causarle heridas profundas en el abdomen que ya... Se trató de un ataque directo, de un atentado por parte de un grupo delictivo, así lo confirmó el vicefiscal. Este hombre había robado con arma de fuego y es justo sobre la calle Lomas de Noruega. La inspección forma parte de la investigación, siendo la materia todo aquello que pueda ser apreciado por los sentidos e inclusive asistirse de peritos, así como valerse de entrevistas a las personas que se encuentren presentes en el lugar. Para la investigación de los delitos, el policía podrá hacer la inspección externa sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia o cuando existan indicios de que oculta evidencia. El policía, o en su caso el Ministerio Público, podrá solicitar para la investigación la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o cabello, o exámenes de carácter biológico o médico, así como imágenes internas o externas de alguna parte del cuerpo, siempre que no implique riesgos para la salud y dignidad de la persona. Las muestras o imágenes deberán de ser obtenidas por personal especializado y de conformidad con los protocolos que al efecto expida la Procuraduría, para posteriormente ser analizadas y dictaminadas por los peritos en la materia. Tenemos que tener policías muy preparados para que no cometan errores, que después generen impunidad porque tienen que ser liberados por un error de nosotros, o por un error de los policías, o por un error también de los jueces. Entonces, este sistema que nace en México y que nació en Nuevo León en el 2004, creo que, si bien es cierto, tendremos alrededor de 14 años o 16 años de esto, tenemos que seguir avanzando. No cualquier persona puede ser policía, y si bien se ingresan a las filas como parte de un elemento de seguridad, tiene que estar previamente preparado, no nada más traerlo de la calle y ponerle el uniforme, ¿no? Él tiene que tener capacitación técnica y de conocimientos jurídicos, porque todo es jurídico. Anteriormente, pues la investigación no era científica, era de otro estilo. Se sacaba la confesión de otro estilo. Era efectiva en su tiempo, pero generaba mucha injusticia, porque mucha gente que no había cometido alguna cosa podía aceptar algún delito que no lo cometió. Claro. Y ahorita nosotros, con prueba científica, con el tiempo adecuado, podemos resolver un caso. Como dice, de un cabello vamos a sacar la investigación, pero con prueba científica y técnica. Dentro de esta racha violenta que se registró durante la noche de ayer y madrugada de hoy, hubo un caso en esta colonia que tú mencionas, la Nuevo Tamaulipas, donde un joven fue atacado a balazos. El policía municipal, el estatal y el federal están en la misma situación, ¿eh? Lo comento porque luego se piensa que el estatal tiene más entrenamiento y coeficiente intelectual que el municipal y el federal más que el estatal. No están igual. Para todos el sistema cambia. El sistema acusatorio es garantista, es correcto, es lo que necesitamos. Sí, y es muy caro, vale la pena, pero no se ha hecho el esfuerzo financiero adecuado para su implementación absoluta. Ahora, lo más profundo y lo más importante de esto, en el país se invirtió mucho en capacitar a jueces, a ministerios públicos, en acondicionar salas de juicio oral, y en los policías, tenemos policías, corporaciones policiales de más de un siglo, diseñadas para que funcionaran con un sistema que ya no existe. Y esa inercia de las instituciones públicas, que por definición son ritualistas, no la vas a contener y a revertir con un curso remedial de 12 horas. Entonces, tenemos ese problema. Imaginemos que la justicia penal es una línea de producción, ¿eh? El primero
de los operadores es el policía, y luego el Ministerio Público, y luego el juez, y luego el magistrado, y luego de todos los obreros que están en la línea de producción, solo uno tiene secundaria terminada, que es el que trae la materia prima. ¿Sí? Entonces, y no es culpa de los policías, hay policías muy inteligentes, muy capaces, hay policías profesionistas, sí, pero por excepción lo de profesionistas, lo de capaces, todos. Pero el policía aprende lo que le enseñas. Yo no quisiera hablar de cifras, pero lo tengo que decir y ojalá que ustedes pudieran hacer ahí el análisis periodístico, pero es un dato revelador. Las personas que ingresaron a la cárcel durante el periodo de un servidor, en los últimos 7, 8 años, Víctor, el mayor número de personas que ingresó al penal vinculado a proceso fue cuando tu servidor estuvo en la Procuraduría. Pero no vengo a hablar bien de mí, lo que te quiero decir es que sí, va de la mano de un trabajo que se note y vigilar que se vincule a proceso esta persona. Hoy en día estamos viviendo lo que hemos visto durante 50 años en las películas americanas. Había un delito cometido y llegaba el policía y acordonaba el área. Eso no existía. En México no existía. Se hace hoy en día porque es parte primordial y esencial de la investigación. Hoy en día las investigaciones de los fiscales están basadas en una gran parte en la investigación científica y tecnológica. Cuando yo inicié en la Procuraduría, hicimos un programa de trabajo muy importante con la Dirección de Servicios Periciales, en donde nos enfocamos directamente a tener el mejor equipo de servicios periciales en el país y lo logramos. Sí, la cuestión también tiene que ver con que este sistema es sumamente técnico. Yo creo que inclusive para un licenciado en Derecho, especializarse en la materia penal con este sistema resulta un reto importante. Si trasladamos esa dificultad de lo técnico, del conocimiento técnico necesario a un cuerpo policíaco, nos daremos cuenta que es más complicado que ellos lo asimilen y lo practiquen. Entonces, lo que deben de hacer los alcaldes o cualquier autoridad que tiene policías que capacitar es capacitarlos permanentemente de una manera concienzuda y nunca pensar que con 2 o 3 cursos o 5 ya son capacitados o ya son capaces, porque no son abogados. Entonces, si un abogado batalla, es muy entendible pensar que un policía hay que capacitarlo con más ahínco, ¿no? Con más ganas. La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, reconoció que al principio fue complicado implementar el nuevo sistema penal acusatorio entre los policías, pero ahora es una herramienta importante que han complementado con el sistema de justicia cívica. Pues definitivamente cuando empezó nos complicó porque todos teníamos que adecuarnos a una nueva forma de trabajo. Y el proceso de aprendizaje, como cualquier cosa nueva, fue difícil porque habíamos muchos que no estábamos capacitados en eso. Sobre la actuación de los jueces en el marco del nuevo sistema penal, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, recordó que varios de los policías que participaron en el atentado con una bomba en su casa fueron liberados por instrucción de un juez, por lo que llamó a implementar acciones para prevenir estos hechos. Un mes después de que dejé la presidencia municipal, lo soltaron los jueces por faltas de prueba. Yo hablé con el Poder Judicial y me dijeron que quien integró mal la información fue el Ministerio Público. Y seguramente ya no hablé con el Ministerio Público, o sea, no era porque yo quería que estuvieran afuera. Yo creo que lo menos importante es ellos, porque yo creo que ellos lo que querían era salvar su vida, como todos los policías que están, como la mayoría de los policías que están coartados y obligados a hacer eso. Era más bien qué está pasando con nosotros, con nuestro sistema, que ellos, pues está bien, pero los delincuentes, ¿qué pasa? ¿No? Y seguramente el Ministerio Público iba a decir que fueran los policías. Entonces lo que yo hice cuando entré aquí, la siguiente vez, fue una reunión con ellos, con el Ministerio Público, con la entonces Procuraduría y hoy Fiscalía, en donde les dije, a ver, a mí no me van a echar la culpa de que son nuestros policías los que no detienen bien a las personas.
A mí dime quién, por qué y a qué horas. No me digas que son los policías los que no llenaron bien el documento. A mí dime ahorita, antes de que se vaya ese delincuente al juez, dime antes qué es, dónde y cómo no llené. Y si lo que no llené es por mi falta de capacitación, entonces tengo que darles capacitación a mis policías y hago un récord de qué policías se tardan o no aprenden o ese tipo de cosas para llenar los IPHs, que ese es el informe policial homologado, que eso es lo que nos acusan, ¿no? Pues yo creo que te podré decir, Luis, que nos tardamos el primer mes, nos reunimos una vez por semana, luego unos 3 meses más, en donde nos empezamos a reunir una vez cada 15 días y hoy tenemos reuniones una vez mensual y ya no tenemos ese problema. Para el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, es un hecho que incluso los jueces necesitan mantener una capacitación, pues en algunos casos han fallado. Yo lo que quise decir es que la percepción general de la gente es que a veces ha fallado el Ministerio Público o los policías, y también es cierto. Pero creo que también los jueces han también cometido algunas fallas, no de forma intencional, sino en este proceso, en este camino donde se está implementando y donde todos tienen que aprender al mismo tiempo. Creo que es muy importante en el Poder Judicial que den criterios muy claros, que den criterios uniformes en un mismo sentido, para que el Ministerio Público y los policías puedan trabajar con este sistema. Creo que todos han hecho un gran esfuerzo, tanto Ministerios Públicos como policías y jueces, Poder Judicial, han hecho un gran esfuerzo, pero se requiere seguir trabajando para implementarlo de manera exitosa en el país. Pues la delincuencia, todo lo que da en este municipio de Apodaca, en este tiroteo que dejó como saldo un hombre sin vida y una persona lesionada, esto en la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey. La sensación cuando me tocó ser procurador de justicia en los estudios que se hicieron de la Procuraduría General de Justicia entonces a mi cargo fueron muy positivos. ¿Por qué? Porque debíamos de estar de la mano de lo que hacíamos con los medios de comunicación. La percepción más grande que hay en este país se llama impunidad. El nuevo sistema, pues le decimos nuevo, Víctor, y tenemos como unos 10, 12 años conviviendo con este sistema, ¿no? Y sí, le llamamos nuevo sistema todavía. Pero la percepción de impunidad, es decir, nosotros tenemos que trabajar, o la Fiscalía y la Fiscalía General de la República, no presentando al detenido, porque ya no se puede, y eso era un método antes donde se presumía quién es el... Pero los resultados deben de estar a la vista de las personas, la atención que se da todos los días. Es imprescindible que sí se tenga que dar información a la gente, el buen trato, eso no se puede perder con un nuevo sistema. Entonces Nuevo León lo que vive es sobre todo la venta de droga ligada a eso, los homicidios están directamente ligados, entonces ahí ese es el tipo de delincuencia que estamos viendo todos los días. Totalmente, estoy 100% seguro de lo que hablo, Víctor, y los homicidios ya ha sido también parte de declaraciones de personal de la Fiscalía y el ahora Secretario de Seguridad Pública, están ligados a la venta de droga, al territorio que se están peleando por vender droga en determinada calle o determinada colonia. Lo que nosotros debemos de hacer es estar constantemente encima de estos lugares para que ni siquiera sean puntos y se batalle más de vender droga y por ende menos muertes. Pero es una realidad. Y no solamente le está pasando a Nuevo León, Víctor, yo creo que este es un fenómeno nacional. Probablemente batallemos o suframos unos 50 años para entender cómo van a funcionar las cosas. En Estados Unidos, que esta es una mala copia, lo digo con todas sus letras, es una mala copia del sistema norteamericano. El sistema chileno es una mala copia del sistema norteamericano y el sistema mexicano es una mala copia del sistema chileno, para que veas lo que traemos arrastrando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el sistema norteamericano hay una buena fe por parte del ciudadano y entonces el juez la toma en cuenta. Y te vas a dar cuenta que hay una cantidad pequeña de personas que rompen o que quebrantan las decisiones de los jueces, porque así han sido educados. A México nos falta un tanto cuanto de educación dentro de las escuelas para entender que las leyes son para respetarse. Y cuando cometes un error, pues pagas por él. Pero pagas y terminó.
Así llegamos a esta emisión especial de Agenda en 360, la segunda en cuanto al tema Nuevo León inseguro. En el primero de los capítulos usted los vio y los escuchó, los personajes importantes en el tema de la inseguridad. ¿Qué pasaba hace 10 años, hace 9, hace 8 y qué pasa actualmente? Y en el segundo, la versión de las autoridades y un repaso, al menos una vista al sistema penal acusatorio. Lo esperamos la próxima semana con otro tema interesante aquí en Agenda en 360.